3. Ajá. Ok, vamos a comenzar entonces con question type 4, inference. Okay. Pero antes ¿Quiere? quedamos con un ejercicio que vamos a discutir, ¿verdad? Correcto, sí. Lo Decime. de la página que está. 50. Lo de el ejercicio del vocabulario, de las preguntas de vocabulario. Ajá, correcto. Ujú, Era una lectura en la página 50 y 51 ujú, y responder unas preguntas en la 52. correcto. Cuéntame, Ok, ¿qué tal? en la pregunta número 9, la respuesta que yo puse fue dynamic. ¿Ves? Ok, si Ok. es, En la número 10, exclusively. Ok. En la 11, endure. endure, withstand, protect, compete. Correcto, Ok. endure. Ujú. En la 12, the mixture of the food, coloring and water. Esta es buena. Ajá. Muy bien. De la 13, En esa todo el mundo se equivoca. Sacaste bien. ok. Ok, 13. El look, ajá, the rate of diffusion. Ujú. La 13, Ok, ahí te equivocaste. ok. Sí. Ajá. Y en la 14, osmosis. Pensé que habla, o sea, ay, mira, creo que ya Dani se está conectando. All right, en San Francisco. Muy bien. Ay, no, Hello, Daniela. ¿cómo están? Bien, estamos discutiendo las respuestas del ejercicio que habíamos quedado la última clase. ¿Tú cómo estás? Bien, aquí corriendo un poquito. Genial, sí, bueno. Ok. Entonces, si lograste hacer el ejercicio, um, bueno, abre el libro, lo buscas, está en la página 52. ¿Me escuchará? Sí. Ok, aquí voy a estar, lo voy a abrir mientras que llegue. Ok. Y ahora, Luisana, quiero que vayas a la página 99. Pero ponle un bookmark ahí donde tienes o sea, donde tienes abierto el libro, no lo cierres, pues déjalo que vamos a volver allí. Solo Ok, quiero que vayas a la página 99 para que veas la explicación. de la pregunta 13, Así es. que fue la que tuve mala, correcto. Y la 14 Tú dijiste también, osmosis. sí, Ajá. Y es biology. y es biology. Ok, estas dos las tuve malas. Esta y esta. Ok. Voy a la 3, entonces dice, B is the correct choice. Which is a relative pronoun that modify the entire independent clause, describing the tendency of molecules to Molecule. move to move from high to low concentration. So, la respuesta es la B, la tendencia de moléculas, imagínate tú. Déjame ir al escrito otra vez. Eso es. So while molecules move, continue in both direction, their tendency, okay, is to move. Yo había subrayado esa frase. Their tendency is to move from the more concentrated to least concentrated molecular fields. Ahora,
Lo que necesito más es que veas que la opción que tú tomaste, ver por qué está mala. Me fui muy arriba a leer un sentences buscando el which al comienzo del sentences. Ujú. Nunca imaginé que tendencia Ujú. Pero podría ser el sujeto en ese momento que, ¿sabes? No sé gramaticalmente cómo explicarlo, pero como que el sujeto que por el cual está el which sustituyendo. así mismo, sí. Ajá, ¿De quién está hablando este which? ajá. Ajá. Bueno, tú tomaste la opción C. La opción A, el rate de diffusion en la 13. Ajá. Bueno, ve a la página 99 y mira cuál es, para que tú veas que no estás tan perdida, para que veas cuál es la razón por qué está mala. Mm, La opción que tomaste porque está mala. claro, it's too far away. Too far Ujú, away. Justo lo que dijiste, me fui muy lejos. me fue muy lejos. Ujú. Ok, perfecto. Ahora biología, porque esto es el word where. Déjame ver. Ok, osmosis, en biología. Llovía. Si antes te soy completamente sincera y había pensado en biología como una opción y después, o sea, fue mi primera opción y lo cambié porque yo dije, como que, where, water is it? Sentí que la explicación de where water is the primary solvent carrying many kind of nutrientes, bla, 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 estaban hablando del proceso de osmosis. Lo relacionaste con el proceso de osmosis. Sí. Ujú. Pero ahora que lo lees de nuevo, ¿te tiene sentido biology? Sí, sí. Ok, ok, Sí. eso es lo más importante. Y dice que la opción que tomaste, Ujú. oh, claro, wow, ok. The verb es la peor opción del verb is. Déjame ver. Sí. Ok, a ver qué tiene ahí. Claro, porque osmosis, Ujú. me disculpo nuevamente porque no sé cómo usar los términos gramaticales, pero osmosis en ese caso es el proceso del cual están hablando. Hay un verbo después que es el is. Y si yo estoy cambiando ese verbo por osmosis, no hay ningún verbo en el medio que conecte, sino que es como... Disparate. Correcto, ok. Estás como mencionando dos cosas sin una estructura. Es como si caballo edificio y etcétera. Estás Ok. mencionando dos cosas sin. Sí. Muy Pero bien. fíjate que en ambas tenía subrayado el de la tendencia y nunca me imaginé que tendencia podía ser el sujeto. Y ¿Y consideraste la opción? lo tengo subrayado en el texto, o sea, como que ese es el sentences al que estaba yo buscando el sustituto del wish, pero me fui después más arriba. Ok. Dani, ¿estás allí? Para ver si ella quería Sí, pues creo que eso. estaba llegando y estaba en eso de abrir el libro y la cosa. Ok. Mal, un minuto ahí a ver si.
Y se conecta. Mientras tanto, también les puedo decir, compartir la pantalla. Y les puedo decir que aquí ya lo que tengo aquí en la pantalla, este ya lo pueden visitar. Este video. ¿Cómo hago? Yo al no estar en la primera clase, esto es, yo sé que Mari me mandó el link, No ha pero podido. esta plataforma lo vamos a usar para práctica. Bueno, es como que esto depende mucho de los grupos. En este caso acordamos que esta parte la hacíamos en casa Ok. y bueno, cubríamos muchas de las estrategias en la clase. Eh, Esto, pero ahora, te digo, este video es básicamente lo que yo voy a hacer, que aquí te van a explicar qué es la inference y te van a explicar la estrategia a modo por encima en 13 minutos. Ok. Es como un repaso. Es como un repaso bien, de verdad que es bien, pero es un repaso al final. Ok. A ver. Oh, come on, dude. Okay. Yeah. Daniela, are you there? Okay. Sí, sí estoy, sino que no he llegado a la casa todavía, por eso no puedo estar bien concentrada. Oh, está bien. Está bien. Bueno, la clase está siendo grabada. Ok, sí, thank you. Este, ya, de todas maneras, no hay. Vas a poder ver. Vas a poder ver. Ok, thank you so much. Yeah, no problem. Vamos a comenzar con el tipo de preguntas que es pregunta de inferencia. Déjenme compartir este link con ustedes aquí, que es la clase anterior. Y, ajá, y comenzamos. En la página 52, en el fondo dice Inference Questions. Question type, Inference Questions. La palabra infer significa entender algo que no está directamente dicho o directamente escrito, basado en ideas o lógica. ¿Ok? Comunicar o sugerir información no escrita, no dicha, basado en los detalles que están contextualmente en la lectura. Como en la clase anterior, o en la anterior, les comenté el ejemplo de la persona que se para en el medio de la noche y no puede prender la luz y nosotros inferimos que es porque está muy oscuro. No dice claramente que está muy oscuro, pero como dice que está en la noche, que está dormido y que no podía ver la luz, entonces, o el switch de la luz, entonces nosotros obviamos o inferimos que, bueno, está oscuro, pero no está escrito.
En la página 53, entonces, está una oración puesta ahí. Y esta oración vamos a verla, vamos a medio revisarla porque nos va a dar un poco más de, como de contexto de lo que estamos hablando. Se voy a leer textualmente. Jack Kerouac went to Columbia University on a football scholarship. In order to recognize the implications of this sentence, you need to understand the noun scholarship. Along with your reasoning abilities, inference questions require you to apply your vocabulary skills in a context. A scholarship is a financial support provided to a gifted student by a school that hopes the student's performance in sports, arts, or science will benefit the school. Based on the fact that scholarships are given only to skilled students, you can infer from above sentence that Jack Kerouac was both athletic and a good football player. Otherwise, he could never have gotten a scholarship to play football for a major American school. At the same time, the writer implies the same fact, athletic, good football player, about John Kerouac by mentioning his football scholarship. Using your logical reasoning and some detail or combination of details, you can understand something that is unstated, but implied in the sentence. Moreover, you can often combine ideas from more than one sentence in a passage for more complex inferences. However, on the actual test, you don't need to make an inference on your own since you have 4 choices, básicamente. No sé si se entendió, pero la oración es que John Kerouac fue a la Universidad de Columbia en una beca de fútbol. Ujú. Entonces, basado en esa oración, nosotros podemos inferir varias cosas. Por ejemplo, podemos inferir que es un muchacho atlético y que es un jugador de fútbol. Ujú. A pesar de que no está escrito. Para poder entrar a una universidad top de los Estados Unidos, muy probablemente es muy buen jugador. Al menos. El Atlético también. Ujú. Pero nosotros no tenemos que, vamos a decir, darle mucho coco a la inferencia como de la nada, porque en el examen no están las opciones de escoger de respuesta. Las inferencias son preguntas de selección múltiple. Y tú debes escoger la inferencia correcta de una lista de 4 opciones. Tú puedes identificar la correcta consiguiendo un poco de detalles en el pasaje que pueden ser utilizados para inferir alguna de las opciones de respuesta o una de las opciones de respuesta. Por ello, para poder responder las preguntas de inferencia, debes lógicamente conectar la información del pasaje con la opción de respuesta correcta, obviamente. Total, que luego les dan un ejercicio acá, que es un texto de 3 párrafos acerca de John Kerouac. Kerouac. And, so you basically, pueden leer esto. Y en la página 54 tienen una pregunta de inferencia cuya respuesta va a ser revelada. Por supuesto, la pueden hacer y responder y yo puedo seguir y no revelar la respuesta hasta la próxima clase. No hay problema. Pero si empiezan a leer todo
las opciones o todas las estrategias textualmente, todo del libro, van a encontrar la respuesta. Pero yo no se las voy a decir ahora. Yo voy a irme con las estrategias nada más. Ok. Para que lean. No para que esperen la próxima clase. Anyway, who cares? Strategy number 1. Think about possible inferences as to read actively. Entonces, la estrategia número 1 es la obvia. Lee con mucho cuidado. El problema es que si fuera que es un solo texto, como hemos ido haciendo el ejercicio, que es un solo texto para un solo tipo de pregunta, ¿verdad? Sería como más fácil dedicar los esfuerzos, porque con leer la pregunta vas y lees y sabes justo esa una cosa que estás buscando. Pasa con las preguntas de detalle, pasa con las preguntas de vocabulario, pasaría con las preguntas de inferencia, por ejemplo. Pero es que lamentablemente pues por cada texto que vamos a leer vamos a tener 10 preguntas. Y las 10 preguntas van a ser 1 o 2 de vocabulario, 1 o 2 de detalle, bueno, más 3 o 6 de detalle, 2 o 3 de inferencias y sucesión. Entonces, que a ti te digan que leas pendiente de una inferencia y también leas pendiente de algunas palabras y también leas pendiente de los detalles, diría que para todas las estrategias, para todas las lecturas, es que leas con mucha atención y mucho cuidado. ¿Ok? Básicamente, la primera estrategia de todo esto va a ser lee activamente y busca el nombre de la pregunta. Detalle, vocabulario, inferencia en este caso. Perfecto. Ok, la inferencia es una parte importante, ¿sí? Perdón que te interrumpa. Y estas preguntas siempre van a ser así como, which of the following can be inferred? O como Ay, o sea, or- te salen esas palabras infer, implied. ya. Aquí los vas a ver en la página 56 en la parte de abajo. Te Ok, perdí. ok. Varias de como las formas en que las puedes encontrar. Perfecto, gracias. Pero sí, es que puede ser inferido. What does the author want to imply? Con tal, qué sé yo, puede ser así, puede ser con la oración tal del párrafo número tal. Pero siempre van por esas líneas, sí. Ok, La referencia es importante de leer activamente. Una inferencia en inglés, igual que en castellano, muchas veces es innata. Uno va leyendo cosas y por experiencias ya de la vida y por cosas que ya hemos leído antes, ya uno automáticamente, al menos el que es profesional, y en la educación de nosotros, que todo es justifique por qué y justifique sobre. Siempre vamos como que aprendimos a leer mucho con las inferencias, por lo cual yo pienso que este es el tipo de pregunta más difícil, pero pienso que la gente que viene del castellano tiene menos dificultades de hacer, porque es que nos toca demasiado inferir muchas cosas, hasta la vida diaria, todos, 20 chistes doble sentido, y todos, o sea, todo es inferencia y contextual. Entonces, exacto. no es algo de lo que me preocuparía en términos de la habilidad, sino en reconocer cuándo es o no es una inferencia, porque cuando vas al inglés del español, no sé si dan cuenta, pero las metáforas son súper diferentes. O sea, las comparaciones de las cosas son muy diferentes. En inglés, los refranes son diferentes. Hay expresiones que, y es
donde puede ser que les pudiera afectar un poquito. Habiendo dicho eso, creo que uno latino tiene de por sí facilidad para la inferencia. Ok. Sabemos reconocer las preguntas, ¿verdad? Sabemos reconocer las preguntas y sabemos que hay que leer pendiente o estar, mira, puede haber algo que tengan que inferir aquí. Bueno, automáticamente lee y uno entiende muchas cosas. Es lo que quiero decir, porque está desarrollado. Identificar la idea principal o las ideas principales en la misma pregunta. En la misma pregunta. Al igual que en las preguntas de detalle, una pregunta de inferencia puede incluir ideas que puedes utilizar para ubicar la información relevante del pasaje. A ver, claro. Por ejemplo, basado en la oración aquella que leímos, sin leer el texto aún, nosotros pudiéramos más o menos ver que la opción 3, por ejemplo, está relacionada. Por lo tanto, debe ser alguno de los temas clave. Él podía él podía pagar la universidad gracias a sus habilidades atléticas. Es una idea clave. En algún lugar seguramente está, en algún párrafo debe estar ese tema. Y así va, viendo sobre todo la pregunta, which of the following can be inferred about Kirk's time as a student in New York? No sé si esa pregunta como tal te demuestra demasiado, pero en las opciones, y ya después de leer, seguramente sí, seguro que sí. Some questions might identify a particular paragraph, but not all questions. Como comenté, pues que en el examen puede salir también qué quiere inferir el autor cuando dice bla, bla, bla en el párrafo 3, 2, así. Y aún si la pregunta especifica un párrafo por un número y con una frase como o sea, como una palabra, como el párrafo 2 dice aquí, el párrafo podría ser lo suficientemente largo que tú aún pudieras utilizar o utilizar la idea principal del párrafo para ubicar la información relevante del párrafo. Y ahí voy a lo que a esa estrategia número 1 del libro, donde nos mencionaban las partes de un párrafo. Ahora del reading, las partes de un párrafo. Si a ti te entregan, de nuevo, si necesitas identificar las ideas principales de una lectura, entonces, sitio donde buscar la oración final del párrafo introductorio. Esa es la idea general, o por ahí cerca. La primera oración de cada uno de los párrafos del cuerpo, 99% son también las ideas secundarias, o lo que ellos llaman aquí key points. En el libro ellos se refieren a eso como key points, key ideas. Y luego pues la conclusión, el último párrafo de la conclusión no cuenta como key idea, pero bueno, puede tener información relevante. Anyway. El punto es que si aprenden a identificar también eso, pues le va a ayudar mucho a encontrar detalles que le resuelvan el problema. Estrategia 3. Identificar una idea común o un tema en la respuesta si la pregunta no tiene clave o no tiene pista, como esta pregunta de este ejercicio. No da muchas pistas la pregunta. Pero en las opciones de respuesta, busca ideas comunes.
Es posible también que no haya mucha coherencia o nada en común en las respuestas, por supuesto. Pero es Ujú. una de las cositas que ver. Entonces después le dice de nuevo como escanea el pasaje. Esta es la estrategia 4. Escanea el pasaje buscando información relevante. Supone que ya leíste. Si ya fuiste a las ideas principales, yo creo que es muy poco ya lo que, o sea, si ya volviste a las ideas principales, ya leíste bien, es poquito lo que tienes que escanear. Porque ya viste el texto 2 veces. O sea. Estrategia 3. Lee las oraciones relevantes detenidamente, no por encima. Sí. Sí. Si encuentras un statement, una oración que te parece relevante, pues detente, reléelo, lee un poquito antes, lee un poquito después con detenimiento. Ya debes haberlo leído, pero si esto te parece relevante y quieres confirmar, eso es lo mejor que puedes hacer. Okay. Strategy 6. Use cohesive devices to connect ideas. Esto también te va a salir en todas. Okay. Cohesive devices are methods of showing meaningful connection between words, clauses, sentences, or paragraphs. Es lo que utilizamos para unir ideas, oraciones, palabras, cláusulas o párrafos. He, she, it, what, they, however, moreover, even though, etc. Estrategia 7. Cada opción de respuesta. Ajá. Chequea cada opción de respuesta con el pasaje. Y, o sea, a ver si está mencionado o no. Por ejemplo, mira, esta opción no lo mencionaron. Para ver. No, no lo mencionaron. Eliminado. Bueno, y escoge la más lógica. Coge la opción más lógica. La verdad que son estrategias vagas, pero hay que saberlas, pues. Ujú. Por ejemplo, esto de descartar si están mencionados o no en el párrafo, a veces se te pasa y te empieza a darte en la cabeza. De repente solo tienes que ver si me está mencionando que está en el párrafo 2 y esta oración o nada parecido está en el párrafo 2, no me detengo más en ella, la elimino y sigo. Y si encuentras una que si tiene, o sea, esto está totalmente lógico, la agarras una vez y vas a la otra pregunta porque ya escogiste. Formas de encontrar esta pregunta, bueno, mira, como te comentaba. The author implies that, blah, blah, blah. What can be inferred about, blah, blah, blah. What does the author suggest about, blah, blah, blah. Which of the following can be inferred about, blah, blah, blah. According to paragraph, which of the following can be inferred about X? Based on the information in paragraph the author implies that, ¿verdad? Son todas muy parecidas las preguntas. Fíjate en las palabras implies, inferred, suggest about, suggest. Y no mucho más que eso. Okay. Cuando dicen qué sugiere el autor, es también este tipo de preguntas. ¿Okay? O qué sugiere el escritor, o qué sugiere Pedro González, el de la lectura. Suggest. Suggest is also an inference question. Lo más interesantico de las inferencias, voy a tomar agua.
o de cómo responder esto, disculpa, son los distractores. Porque de verdad los distractores de la inferencia son difíciles de detectar y cuando las detectan es muy obvio para descartar. Entonces, cada pregunta de inferencia, voy a los distractores en la página 57. Cada pregunta de inferencia tiene 4 opciones. Solo una opción es correcta. Siempre va a ser así. Y las otras 3 están malas. En este caso, ellos se refieren a las respuestas incorrectas como distractores. ¿Ok? Entonces, cuando te estamos describiendo distractores, te estamos describiendo una opción de respuesta incorrecta que se te está mostrando. Tanto en las de vocabulario como en las de detalle. Cuando te describen un distractor, te están describiendo cómo reconocer una respuesta incorrecta. Distractor número 1. La opción de respuesta repite vocabulario, pero lo altera o le agrega información incorrecta. Antes se solía decir como una estrategia a las personas que si veían que la mayoría de las palabras estaban la opción, estaban en el texto, que te fueras directo con ellas. Pero ahora sugieren que si repite demasiado vocabulario y alteran un poquito la oración, es muy probable que esa no sea la opción correcta. Y en el texto de esa primera distractor dice, don't choose an answer simply because it includes vocabulary from the passage. Siempre chequea las ideas, que si los tiempos o el not, si tiene un not atravesado, si tiene un antónimo, o un tiempo, qué sé yo, están hablando de ayer y este menciona mañana, ese tipo de cosas, un poquito como de una pequeña alteración, pero que si no la ves, caes. Okay? If you read the passage too quickly and carelessly, you might be fooled by repetition. A and D in the sample inference questions are examples of this type of distractor. Y no les digo, yo les voy a responder la. Okay. Okay. Distractor número 2. Answer choice alters the scope, degree, or certainty of the ideas in the passage. Esto también, mira, esta es dificilita. Porque esto está hablando como que una palabra, ¿verdad? Que altera la magnitud de lo que se está hablando. Y ahí te iba a hacer una pregunta, porque hablando con Mari, no sé si es en este tipo de pregunta como tal, cuando usan creo que se llaman adverbios, o sea, como que el más importante, el más alto, ¿sabes? O sea, como Superlativos. superativo se llama. Ok. Superlativos, ya. Y Sí, comparativos, superlativos. Ajá. o sea, Son aquí puede entrar eso en juego, como que ese distractor que altera el scope, degree top. y certeza de la idea, son Total. ellos, son Claro. ellos. Es que si tú me dices, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo normal. No veo a Daniela, pero bueno, voy a continuar. Un ejemplo normal. Si el texto dice, Luisana era
una de las mejores muchachas de su escuela. Y en la opción de respuesta dice, Luisana era la mejor chica de esa escuela. Está malo. Claro. Idiomáticamente, y también es que sí, es fácil caer, ¿no? Claro, porque tú dices, bueno, es un sinónimo, lo están haciendo como que lo están parafraseando. Claro, exacto, pero fíjate que en este caso están cambiando muy poco. Yo digo, Luisana is one of the best ladies at school. Entonces, solo está one of. Y en la otra dice, Luisana is the best. Correcto. Son one of, son dos palabras mínimas aparte, que, bueno, se te pueden pasar si no lees con cuidado. Y eso es lo que te están sugiriendo ahí. Ok. Este tipo de distractor está relacionado con el distractor 1, ya que el distractor altera la idea. Sin embargo, altera los detalles o el detalle haciéndolos muy específicos o muy generales o menos certeros o demasiado certeros o muy débiles o muy extremos. La especificidad de una idea es el grado de especificidad para un tipo particular, un grupo, una persona, un tiempo, un lugar y así sucesivamente. Por ejemplo, el mismo, ok, no voy a leer esa parte porque les voy a dar la respuesta. Ah, Ujú. sí, se entendió la idea. Sí. Y tenemos el distractor número 3 y es el último. Bueno, dice, la opción de respuesta es una inferencia plausible en otro contexto. Mira, ¿sabes qué pasa mucho? Sobre todo en esta parte de lectura. No, mentira, en todo el examen. Pasa mucho que las personas responden preguntas basadas en sus experiencias personales, en su lógica personal. Y no siempre puedes hacerlo. O sea, por ejemplo, en el speaking, en la parte de independent, es tu opinión personal. En el writing, en el independent task, tu opinión personal. Pero el resto, solo tienes que limitarte al texto o a lo que escuchaste. ¿Ok? Este es un distractor difícil porque parece lógico o probable, pero aún no tiene relación con lo que está dicho en el pasaje. Entonces, bueno, la opción B es un ejemplo de ese distractor. Cuando vayan y lean eso, van a ver el porqué. Pasa muchísimo eso. Bueno, sí, bueno, por lógica. Y de verdad que no hay nada que lo infiera, sino que uno, por lógica, toma una opción. Y ahí te pueden colocar alguna trampa de ese tipo. Quedaríamos pendiente para el martes que hagan el ejercicio de la página 53 y un ejercicio más completo en la página 58. Y esta página 58 es básicamente la aplicación de todas las estrategias y las distractores. La Así verdad, es. de estas tres hay una sola pregunta
difícil. Y ya. El resto son fáciles. Sí, son como dicen, no, straightforward. Wow, tengo un, okay. Oh my God. Oh my God, okay. Mi jefe mandó un correo ahorita. God. Bien, gracias. Bueno, él está en Vancouver, quizás. Okay. Question type 5. Autor meaning. Yeah, author's meaning questions. Que no es lo mismo que una inferencia. No, El meaning. no, sí, no, no. O sea, se confunde, pero son diferentes, se ataca diferente. Las preguntas son como redactadas diferentes. Vas a ver. Author's meaning se refiere a las maneras en que un escritor soporta o apoya sus ideas secundarias en el pasaje. Un escritor soporta sus ideas secundarias en un pasaje con detalles. Ejemplo, descripción, definición y explicación. Las preguntas de author meaning preguntan acerca de los tipos o qué tipo de detalle en un pasaje y el propósito o la función de los detalles. Para poder responder este tipo de preguntas, debes reconocer o saber reconocer los tipos de detalles que se utilizan en un pasaje. Un pasaje puede ser de descripción, bueno, los detalles pueden ser de descripción o de explicación. Y esto también te va a servir, Luisana, para la escritura. Ujú. En el ejercicio 1, mentira. En el ejercicio 2, donde te piden o una opinión o tu preferencia, tú tienes que saber si vas a hacer un párrafo de explicación o de argumentación, se dice en español, de argumento, Un momento. por ahí va. Y es básicamente ese tipo de, o uno de esos tipos de textos que puedes crear o que puedes escribir, es basado en esta estructura de un párrafo descriptivo o explicativo o argumentativo y así sucesivamente. Bueno, en fin. Vas a tener que aprender a identificar aquí el tipo de detalle que se está utilizando en el pasaje. Me refiero al pasaje, me refiero a la lectura. ¿Cómo es utilizado? Para definir una cosa, para describir algo, enfatizar, y más aún, cómo esos detalles que estás viendo sirven de soporte para la oración tesis o la idea secundaria de ese párrafo. Para verlo de una manera más clara, creo que haríamos los ejemplos, pero primero pasa por este cuadrito. En este cuadrito tiene tres cositas. Y son los tres, sí, tres formas de preguntas, o tres tipos de preguntas dentro de este tipo de preguntas. O tres clasificaciones de preguntas dentro de author's meaning. El primero
es type 1 que dice, the first type of author's meaning questions, identifica una idea particular o una serie de ideas y pregunta por su propósito. Y al lado tiene el ejemplo. Why does the writer mention fulano? Para definir. Entonces, las opciones de respuesta siempre puede, o la mayoría de las veces, no puedo decir siempre, pero la mayoría de las veces va a ser o para definir algo, o para dar un ejemplo de algo, o para enfatizar algo, o para ilustrar algo. Ok. O sea que esto ya pudiéramos usarlo como un descarte. Sí. Si dentro de la opción de respuesta te dice, si la pregunta fue, why does the writer mention pa, 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 pa? Y hay una sola opción que dice, to give an example of, ya solo por eso pudiera ser mi respuesta correcta. O por lo menos pongo, ¿sabes? Pongo unos huevitos en esa respuesta, pongo una apuesta buena ahí. Ok. Porque, bueno, igual tendría, quizás puede ser para distraerte, pero tiene chance, lleva chance, pues. Ok. El segundo tipo de preguntas de author meaning, El tema es cuando te la ponen las 4 claro, bueno, en el ejercicio, Para dar un ejemplo, para enfatizar y para ilustrar. en la página de al lado vas a ver un ejemplo o dos que son tal cual así. Las respuestas son así, bueno, ajá. ¿Leíste o no? Pero sí, bueno. El tipo 2 porque también se te pueden dar, sí. El tipo 2 es para, ok. Este evalúa un poquito más como la retórica o el tono. Entonces, el segundo tipo de pregunta es, question mentions a rhetorical function as about the writer's achieves or accomplishes. Ok, entonces, esta está preguntando un poco más basado en la retórica, ¿cuál es la finalidad de A, B, C o D o X, bla, bla, bla? ¿Qué quiere o con qué finalidad o qué quiere hacer el autor cuando dice o cuando explica, como dice allí, tal cosa? Entonces, el tipo de respuesta o las opciones o el tipo de opciones que vas a tener es by mentioning, by comparing, by referring, and by describing. Porque al encontrar ya una pregunta, o sea, lo que tienes que ver es mention. Why does fulano mention? Como en el primero, respondes un tú porque está pidiendo el propósito de lo que está mencionando. El segundo es cuál es la retórica o cómo él describe tal cosa por medio de. ¿Sí? Tú sí puedes descartar, como hiciste en el anterior, al ver alguno de estos. Por ejemplo, mention, why does the writer mention? Debería tener un tú. To define, to give, to emphasize, to illustrate. Cualquier cosa fuera de eso no responde a la pregunta. Porque estas son preguntas, esta primera pregunta es una pregunta de propósito. ¿Para qué? ¿Qué se responde? Bueno, para fulano, o para esto o para el otro. En el segundo caso, te están preguntando, ¿cómo hace para explicar? ¿Cómo hace para hacer entender? ¿Cómo o por medio de qué? La respuesta es por medio de, porque la pregunta es por medio de, o sea, por ahí puedes descartar. Que ahí es lo que estoy viendo. Estoy viendo el cuadrito del lado izquierdo y entonces estoy viendo esas dos preguntas que están del lado derecho. En la primera pregunta tengo 4 opciones. Una que dice to emphasize, to define. Define. La tercera,
igual to emphasize, y la última to describe. En el cuadro del lado izquierdo, to describe no me parece como una opción. Me parece by describing. Entonces ya esa va para afuera, ¿correcto? Pudiera ser. O sea, hay que leer pero pudiera ser una guía. Entonces me quedan las tres opciones para enfatizar, para definir y para enfatizar. Entonces, de repente leer con más detalles esa. Pero estás en los, o sea, estás en lo cierto. Ok. Y abajo ahora viene. By pointing. De la izquierda no hay ningún pointing. By Ok. mentioning, puede ser. By referring, puede ser. By giving examples. Eso es de repente de la primera del tipo 1. To give an example. Entonces pudiera descartar la primera y la cuarta y concentrarme en la segunda y la tercera. No sé. Es demasiado caletre también el by. O sea, que en el examen. Eso lo estás diciendo sin siquiera leer. De repente lees y dices, oye, sí, pero no, porque esto, eso lo estás diciendo sin leer el texto. Ujú. Y más o menos, o sea, más o menos vas allí, porque es que, de nuevo, si el tipo pregunta, si la pregunta es why, se responde de una manera, si la pregunta es how, se responde de otra manera, y por ahí puedes descartar. Ahora, cuando mencionaste point out, ¿ok? Point out lo pudiéramos decir como, Puntualizar. sí, pues sería como, podría ser sinónimo de referring. Ok, Entonces, pues, claro, no sé, como dice, pues, está muy caletre, pues claro. si cuando lees y te das cuenta, pudieras como más o menos decir, ah, bueno, si tiene sentido point out, y el cuadro, pues, no es infalible también, ¿no? El cuadrito. Exacto. Ok. Em, Que las preguntas why does generalmente gramaticalmente se responden tú, con el to. tú. El why debería responderse con el to. Why does to bla 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 bla. Ya, o en tal caso, pues, because, pero habría que leer la pregunta. ¿No aplicarías este tipo de pregunta a un because? ¿Ok? O, claro, Eh, porque es un por qué. Un propósito, claro. Es un Un por qué. porqué. Un para qué. To por tal cosa. O ¿por qué? Para qué. Para, exacto, tal cosa. Para definir tal cosa. Entonces, how, cómo. Ah, Entonces, by. Ok. No, pero eso es bueno. Eso es un. es un tip bueno. Claro que Sí. sí. Y el tercer tipo de pregunta de author's meaning es highlights a sentence in the passage and ask for the correct paraphrase sentence, que este es detestable. Pero bueno, existe, mira. Este tipo es el tipo eh, de pregunta que dice, which of the following best expresses, entonces viene en cursiva un segmento, una frase o una oración del texto literal. Ujú. Y tú le vas a buscar en la opción A, B, C o D, cuál es lo que mejor expresa o más se parece a ese, bueno, a ese segmento, ese fragmento del texto. Ahí está lo que es estrategia. Básicamente ahí lee y lo contextualiza y piensa, bueno, meaning, ¿no? Esto quiere decir esto. Lo que pudiera decirte que pudieras aplicar allí, toma alguna de las opciones de preguntas. Si no sabes, si al leer la primera no estás clara, toma una de las opciones de respuesta
la llevas más o menos a donde estabas en el texto, donde va la oración del texto y lo sustituyes. Y si no tiene sentido, ya la eliminas. Hasta Ok. que encuentres una que, oye, esta sí, que esta sí. Ah, bueno. Realmente, haciendo eso, te quedan uno o dos. 50 y 50. Tin Marín. Sí, casi. Entonces, a pesar de que hay tres diferentes tipos de preguntas de author meaning, the first two types involve the same kind of information in the passage. A pesar de que hay tres diferentes tipos de preguntas en author's meaning, questions, las dos primeras envuelven el mismo tipo de información en el pasaje. Por lo tanto, ambos tipos son, me perdí aquí, ajá, son discutidos juntos abajo, aquí en el próximo ejercicio, o sea, en las próximas estrategias que vamos a ver. Las siguientes estrategias discuten un ejemplo del tipo 1 y el tipo 2 de preguntas authors meaning questions. El tipo 3, o las preguntas tipo 3, van a ser discutidos más adelante, más adelante, bajo la parte de authors meaning paraphrasing questions heading. Ese es un poquito más adelante. El Ok. tipo 3 que vimos. Pero ya más o menos te expliqué por dónde viene. Ok. Quedan 7 minutos. En 7 minutos no vale la pena comenzar. Las estrategias, no, las esperamos a la próxima clase. Las muchachas. Lo que sí te puedo decir, bueno, si en estos 7 minutos si tienes, bueno, alguna duda, una pregunta de lo que vimos o de cualquier cosa relacionada. Sí, no, quería hacer las de la primera parte, no me dio tiempo. Me estaba leyendo las estrategias de la primera clase para hacer las preguntas, pero no me No, dio chance. ah, Entonces, lo tengo ahí pendiente para la próxima y revisar esa parte. ¿cuál es ese? Homeschooling. ¿Mm? ¿Qué ejercicio está que sí, Eh, el electro, dictate? el de la página 35. Ah, ok, más adelante, ok. Sí, Electoral College, creo que Oh, sí, sí, de las primeras partes. Ujú. sí, ya, Esas ya. ese yo no tenía el libro, entonces no las hice. Y bueno, Bueno, si puedes, esas son las de Accept. Esas son buenas, sí, creo. ¿Son las de Accept? Sí, son las de Accept. Esas son chéveres. sí, las voy a hacer. Bueno, no, vamos a dejar la clase hasta aquí. Dormimos nosotros y Sí, esperamos a las chicas para si, la próxima. si sabíamos que solo veníamos horario del este, Sí, comenzábamos antes. sí. Bueno, vale. Bueno, feliz Supervisando. noche, pues. Feliz noche, hasta luego. Gracias. Mm.